Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Tanto Gabriela González como mi persona, Liliana Villavicencio, nos ha tocado hablar de trastornos del lenguaje. Entre ellos, y como primer punto, hablaremos de qué son los trastornos del lenguaje. Un trastorno del lenguaje, o también llamado del habla, se refiere a los problemas de la comunicación u otras áreas relacionadas, tales como las funciones motoras orales. Algunas causas o impedimentos del habla o lenguaje incluyen pérdida auditiva, trastornos neurológicos, lesión cerebral, discapacidad intelectual, abuso de drogas, impedimentos tales como un labio leporino y abuso o mal uso vocal. ¿Cuáles son los trastornos del lenguaje? La disfonía es una alteración en el ritmo del habla que básicamente se manifiesta con interrupciones en la fluidez del habla. La producción es interrumpida por una producción anormal de repetición de segmentos, sílabas, palabras o frases, por obstrucciones del flujo del aire, por prolongaciones anormales de segmentos de sonidos o por extraños patrones de entonación. Se desconoce su causa y podría deberse a una interacción de factores orgánicos y factores ambientales. También hablaremos sobre el trastorno fonológico. El trastorno fonológico es la incapacidad para el uso de sonidos del lenguaje que son apropiados según la edad y el dialecto, errores en la producción de sonidos o sustitución de unos por otros o omisiones de consonantes finales. La falla en el desarrollo del lenguaje incide negativamente tanto en logros académicos y para tener relaciones sociales. Dentro del trastorno fonológico incluyen 3 niveles, que es la respiración, la fonación, que es el mecanismo vibratorio requerido en la producción de fonemas sonoros, las articulaciones, la configuración de sonidos en fonemas específicos. También hablaremos sobre las afasias motoras y sensoriales. Dentro de ellas, la afasia de Broca o motora, que la lesión es en el hemisferio dominante. Se pierde el habla porque el programa motor gramatical no llega al área 4 en la porción correspondiente a los músculos laríngeos y respiratorios. Como podemos observar en la imagen, la lesión está localizada en el área de Broca en el lóbulo frontal. La afasia de Broca, los rasgos en los sujetos, se da el lenguaje telegráfico, tiende a omitir todas las palabras de la frase, excepto las más significativas, y suele hablar o escribir de forma telegráfica. Habla agramaticalmente, no conjuga verbos, no usa preposiciones, usa más sustantivos, entiende cosas simples, no comprende cosas muy complejas o gramaticalmente importantes. Tienen anomía, que es sin nombre, y problemas de articulación. Dentro de la afasia de Wernicke o afasia sensorial, la afasia en los sujetos puede producir palabras escritas y habladas, pero no saben lo que dicen. Hablan en forma fluida, pero sin significado. Emplean la gramática correcta. Como podemos observar en la imagen, el área de Wernicke está situado en la corteza cerebral en la mitad posterior de la circunvalación temporal superior y en la parte adyacente de la circunvalación temporal media, que corresponde al área 22 de Brodmann. Tanto las características de afasia y de Broca las voy a decir a continuación. Dentro de la afasia de Broca, que es la motora y de expresión o producción, son la palabra vacilante, tendencia a repetir frases o palabras, la sintaxis desordenada, la gramática desordenada, estructuras desordenadas de las palabras individuales y la comprensión intacta. Dentro de la afasia de Wernicke, que es sensitiva o receptiva, que es la palabra fluida, poca repetición espontánea, sintaxis adecuada, gramática adecuada, palabras artificiales o inapropiadas y la comprensión no innata. A continuación, Gaby nos hablará sobre el ejemplo y va a determinar el área implicada dentro del trastorno del lenguaje. Continuando con los trastornos del lenguaje, tenemos el mutismo. Consiste en que el niño habla en determinadas situaciones, se expresa correctamente con su familia y deja de hablar con personas extrañas. Desde el área psicológica o psicosocial, el diagnóstico diferencial es en inicio difícil,
Se puede confundir con una fobia escolar, timidez o depresión. Dentro de los síntomas tenemos hablar casi siempre en el entorno familiar, pero no hablar con personas extrañas, adultos o niños. En el entorno escolar suele presentarse frecuentemente, desde el inicio de la escolaridad. Es característico de niños con este problema que pasen un curso completo sin dejar oír una sola vez su voz y sin embargo hablan con normalidad en casa. La tartamudez. Se define la tartamudez como un desorden en la fluidez verbal, ocasionado por la incoordinación de los mecanismos del habla. Entre ellos está la respiración, fonación, articulación, con frecuencia acompañadas de respuestas fisiológicas como alta tensión muscular y ansiedad. Desde el área lingüística, existen repeticiones de sonidos o sílabas, prolongaciones de sonidos, pausas en mitad de palabra, bloqueos de inicio de palabra, muletillas, alteraciones prosódicas, errores en la organización del discurso. Y desde el área no lingüística existen respuestas funcionales, es decir, tensión muscular, movimientos corporales de desbloqueo, ansiedad y fobia al hablar. La clasificación. Existen unas características que son aparecer en el inicio del lenguaje entre los 2 y los 5 años. Se explica por falta de ajuste entre el flujo de ideas que quiere comunicar y sus habilidades expresivas. Repite una palabra o sílaba para darse tiempo a la organización mental del discurso y a su producción. También tenemos la disartria. Es un trastorno neuromuscular que altera globalmente las capacidades articulatorias necesarias para la expresión oral. También está la dislalia, que es un error en la articulación específica para determinados sonidos de consonantes, casi siempre es transitoria. Y la dislexia, que es la dificultad para aprender a leer de forma fluida. Existen dentro de los disléxicos omisiones, sustituciones, inversiones, adiciones, rectificaciones, vacilaciones y saltos de líneas durante la lectura. Tenemos un ejemplo de dislexia. Adrián tiene 10 años de edad, cursa el 5º grado de educación primaria y presenta problemas de aprendizaje. Son una familia estable, tiene padre, madre y 3 hijos. Adrián es el mediano. Los padres tienen un nivel de exigencia muy alto hacia sus hijos. El nivel cultural de los padres es muy alto. El padre es abogado y la madre es doctora. Los 2 hermanos de Adrián obtienen buenas calificaciones. Al niño le cuesta seguir el ritmo de su clase ya que tiene muchas tareas para casa y suele tener que presentarse a los exámenes de recuperación, ya que el primer examen siempre le cuesta aprobarlo. El alumno empezó en el colegio actual con 3 años. El colegio en el que está exige un nivel muy alto al que Adrián no llega fácilmente. Actualmente está en 5º grado de primaria. No ha repetido ningún curso, aunque 4º debería haberlo repetido, pero los padres no lo vieron conveniente. El curso próximo se cambiará a otro colegio con un nivel menor. Adrián tiene dificultades en las siguientes áreas. En el área de lectura, existe una baja exactitud lectora. Hay una lectura mecánica y no existe una comprensión de texto. Dentro de las dificultades de escritura, hay una disgrafía, ortografía natural y expresión escrita. No diferencia adjetivos de sustantivos y no hace concordancia en números. Falta de atención a las instrucciones, no emplea estrategias, tiene falta de estudio y su forma de estudio es muy inadecuada.
Hay una dificultad para ordenar palabras y para formar oraciones. No diferencia entre texto y enunciado. Tampoco tiene claro el concepto de enunciado y desconoce las reglas de acentuación. Mantiene un uso innecesario de los signos de puntuación y sustituye las letras y las sílabas. Además, tiene una descripción muy pobre. Dentro de la recomendación, Thompson habla sobre el sobreaprendizaje, es decir, volverá a aprender la lectoescritura, pero adecuando el ritmo a las posibilidades del niño, trabajando siempre con el principio rector del aprendizaje sin errores, propiciando los éxitos desde el principio y a cada paso del trabajo de sobreaprendizaje.